niños, los jóvenes, todos, amigos, simpatizantes, un abrazo en el nombre de Jesús en esta hora y vamos a aprovechar estos minutos al máximo en la presencia de Dios. Bueno, está un poquito tarde, ya las 7:11, pero vamos a aprovechar estos minutos. Amén. Cuando todos se hayan encontrado pueden indicarlo con un amén. Jeremías 21:8. Dice la Biblia: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Alabanzas al nombre de Jesús. Digamos todo gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden estar sentaditos, hermanos. Aleluya. Y vamos a hablar en esta oportunidad bajo el tema la fe frente a lo que el mundo ofrece y la incredulidad. Amén. La fe frente a lo que el mundo ofrece y la incredulidad. Y a mí me llama mucho la atención el pasaje de Jeremías 21:8, porque resalta la realidad de lo que para todos nosotros es el Evangelio. Amén. En el Evangelio se define lo que dice ese texto. El Señor ha enviado hombres a través de la historia y lo resalta en Efesios 4:11 cuando dice: Él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, pastores y maestros. Amén. Y el gran propósito es pregonar su noticia, su nombre, y que no hay otro nombre bajo del cielo en que podamos ser salvos. Amén. Y por eso hoy nosotros también estamos diciendo: he aquí, el Señor ha enviado esta palabra. Pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Pero es el ser humano el que toma la decisión. Amén. Hoy en día tenemos una inquietud en el corazón porque hay algunos que están, pero no son. Y hay algunos que de pronto no están, pero Dios ya los tiene escritos en su programa de salvación. Porque Él es Dios. Y Él tiene el gran propósito de salvar a los hombres, independientemente si poquitos o hartos. Aunque la Biblia sí dice, a la verdad muchos son llamados y pocos escogidos. También dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Se resalta que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios nunca va a obligar a nadie. Así es. Dios nunca nos va a obligar. Él, como nuestro Padre soberano y lleno de amor y de gracia, lo que hace es mostrarnos el camino. Amén. Pero somos nosotros los que decidimos. Amén. ¿Tenemos camino de vida o camino de muerte? Nosotros tomamos la decisión. Amén. Gloria a Dios. Hay algo importante y es que para gozar de las bondades de Dios al tomar la decisión, debemos saber escuchar. Amén. Amén. Hace pocos días hablaba con alguien y me decía: es que a mí no me gusta esa iglesia porque allá reprenden mucho y juzgan mucho. ¿Cuál es el problema? De que hoy en día muchos no quieren que se reprenda el pecado, que se reprenda la maldad y que se reprenda la mala conducta. Pero es que el Señor nos envió a predicar su verdad. Amén. Amén. Diciendo que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Alabanzas al nombre del Señor. Digamos todo gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros hoy somos privilegiados, yo lo creo. Amén. Privilegiados. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo? ¿Cuántos millones de personas hay en nuestro contexto que todavía no han podido gustar de la gracia de Dios? Pero en este lugar hay un remanente que ha podido gozar de las bondades, de las bendiciones, de las misericordias y de la gracia del Todopoderoso. Y eso lo hemos podido alcanzar solo por haber tomado una decisión después de haber oído la palabra. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Así que lo más importante es saber oír. Aleluya. Alabanzas al Señor.
Porque está el que oye o el que siente ruido pero no discierne o no entiende lo que está escuchando y sigue igual. Como que por aquí entró y por aquí salió. Pero para gozar de las bondades del Evangelio hay que escuchar para vivirlo. Todos nosotros conocemos la historia de Salomón, ¿cierto? Un hombre muy sabio, muy elocuente. Pero a mí me impacta la situación de ese hombre porque se perdió. Se condenó. Después de ser tan sabio. ¿Cómo así? Cuando usted y yo revisamos el libro de los Reyes, en las crónicas también se resalta que el Señor lo llamó varias veces, pero él dejó de amar a Dios por amar a sus mujeres, que tuvo muchas, y terminó amando los dioses y los ídolos de las religiones de sus mujeres antes que a Dios. Entonces, para yo poder gozar bien la fe, debo aprender a discernir las diferencias. En el Señor nosotros podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo. Aleluya. El que es fiel creyente sabe que no podemos hacer nada si el Señor no nos ayuda. Amén. Pero si lo hace como creyente, porque hay muchos que no son creyentes y cuando uno les dice eso, le dicen a uno, pero es que yo ya he logrado muchas cosas sin ser evangélico. Pero para nosotros lo más importante es la salvación. Amén. Porque hemos entendido lo grande que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Y si alguien ha gozado de las añadiduras y de las bendiciones de Dios, denle un aplauso al más grande y sublime. Porque cuando hemos estado enfermos, Él sigue siendo el Todopoderoso que sana. Cuando hemos estado afligidos en angustia y en lágrimas, Él es el que nos ha dado consolación. Cuando hemos estado desesperados por problemas, Él es el dueño de la sabiduría y Él lo puede resolver todo porque Él es Dios. Ahora nosotros no podemos soltarnos de la mano de Dios. Y algo interesante, Dios en nosotros, Él sigue siendo Dios, no hay problema. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Por eso la Biblia dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Pero cuando alguien no sabe escuchar esa palabra, dice, yo también lejos del Señor puedo hacer muchas cosas. Sí, podrá hacer muchas cosas en la carne. Pero es que es interesante cuando observamos lo que pasa con la contradicción de los hijos de Coré, o también con esa crítica que hace Asaf en el Salmo. Él está confrontado porque mira que los malos hacen muchas cosas terribles, pero prosperan. Pero al final se mete en el altar, se pone a orar, se involucra tanto en el propósito de la fe, que después reconoce y dice, tan torpe era yo que no entendía. Porque tienen su todo aquí. Pero nosotros, nuestro todo, nos está esperando. Es una ciudadanía celestial, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué usted y yo vivimos el Evangelio? ¿Por qué usted y yo siempre estamos filtrando nuestra forma de tomar decisiones? Porque nosotros sabemos que nuestro todo no está aquí. Amén. Nuestro todo nos está esperando en el reino de los cielos. El Señor ha ido a preparar una morada y nosotros nos cuidamos en tomar decisiones para poder estar en esa morada celestial. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a veces tomar esas decisiones nos cuesta, pero vale la pena hacerlo. Mateo 19:26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. ¿Cuántas veces en el camino de la fe nos hemos encontrado confrontados para hacer algunas cosas porque sentimos que es imposible, que no podemos? ¿A cuántos nos ha pasado? Que frente a algo sentimos impotencia, como que no somos capaces, como que no tenemos la herramienta, como que estamos orando pero no ha pasado nada. Pero cuando nosotros nos involucramos más en buscar la presencia de Dios, la respuesta llega. Amén. Conozco el testimonio de una mujer que clamó 18 años por su hijo. Su hijo estaba en lo profundo del abismo, en las drogas, en el licor, en la homosexualidad, víctima de muchas clases de acoso.
Pero el Señor extendió su mano por amor a la oración de esa mamá, que nunca dejó de creer que el Señor al cual le había entregado la vida podría glorificarse también en la vida de su hijo. Amén. Hoy ese muchacho es un gran ministro de alabanza y es conocido a nivel nacional. Yo creo que todos recordamos Brandon Echavarría, ¿cierto? ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Y en dónde lo tiene ahora? Porque lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y también Marcos 9:23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. Amén. Pero algo interesante también es que la fe en el Señor nos cultiva la prudencia, pero sobre todo sobrepasa la lógica también. Gloria al nombre de Jesús. Entonces nosotros en el Señor podemos decir todo lo puedo en Cristo, porque vivimos en Él, por Él y para Él. Mientras que el que no toma la decisión de vivir el Evangelio dice, yo lo puedo hacer por mí mismo y no necesito nada de eso. Pero eso ya es necedad o arrogancia. Por eso Proverbios 3:5 dice, fíate del Señor. ¿Para cuántos es una bendición fiarnos plenamente de Dios? Aleluya. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Es por eso que usted y yo, cuando tomamos decisiones, debemos pasarlas por un filtro que a mí me gusta mucho en Filipenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos míos, en esto pensad: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si algo es digno de alabanza, si algo tiene virtud alguna, en esto pensad. Pregunta: si alguien piensa de acuerdo a ese texto bíblico, ¿será que fracasa? Por eso también vale la pena resaltar que nosotros hemos sido renovados a partir del espíritu de nuestro entendimiento. Es por eso que nosotros no podemos descuidar nuestro programa educativo. ¿Cuál es? Nuestra vida devocional. Que el culto que dirige el comité de allí o el comité de allá, el programa de la junta local, todos son importantes. Y no podemos caer en el abismo de que, no, pues como ese programa es de jóvenes, y entonces yo no voy porque es de jóvenes. De pronto lo direccionan los jóvenes, pero es para todo el pueblo del Señor. Y no podemos descuidar nuestro proceso de formación, porque poder caminar bien este camino requiere educarnos todos los días. Amén. Y a veces Dios nos habla por medio del que menos pensamos. Porque es que no se trata de la ciencia, ni de la elocuencia, ni del mucho estudio. Yo he conocido, e incluso nos ha pasado, que a veces predica el hermano que más letras tiene, y es un mensaje bien elaboradito, bonito, suena hermoso, parece muy interesante, pero no pasó de ahí. Pero a veces predica ese hermanito que no tiene estudio, pero que está lleno del poder de Dios. Y todos en el lugar sentimos algo diferente, porque es que lo que aquí nos capacita no es la formación humana, eso forma parte, pero lo que aquí realmente nos capacita para andar bien este camino es la influencia del Espíritu Santo. Es determinante ser llenos del poder de Dios para encontrar fruto. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Yo lo creo así. Necesitamos la influencia del poder del Espíritu Santo para ver resultado. Así que fíjate en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo digo que es así. No. Solamente Dios tiene la última palabra. Pero debemos ser sensibles para saber escucharle. Que estos días me pasó algo. Dando un consejo me dice la hermana ya anciana: hermano, a mí ya se me van a caer las muelas de vieja y me voy a poner a escuchar a este niño. Y le recordé que Dios usó a un niño de 8 años para que gobernara un pueblo que estaba perdido. Y ese niño fue el que hizo las mejores reformas y el pueblo se restauró. Estoy hablando de Josías. Porque la madurez espiritual no depende de la edad. La madurez espiritual se alcanza cuando en nosotros hay pasión para acercarnos a la presencia de Dios. Porque cuando hay una verdadera comunión, esa comunión es lo que nos forma y nos capacita para que cada día seamos mejores en el propósito del Señor. Proverbios 3:7 también dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal.
Cuando usted sienta que quiere hacerlo a su manera, aparte un espacio y ore y pida consejo. Y pídale al Señor que le muestre, porque a veces nosotros como humanos nos equivocamos. Pero el que es guiado por el Espíritu Santo en todo tiempo va seguro. Y si algo no sabe cómo hacerlo, el Espíritu nos guía a toda verdad. Amén. Gloria al Señor Jesús. Proverbio 16:2 también dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Yo estos días recuerdo, recién llegué a Páez, me fui a un lugar y había un borracho y le pregunté: ¿usted cree en el Señor? Y en medio de todo dije: claro, ¿usted quiere ir al cielo? Y me dijo: ay, pues ¿cómo no voy a querer ir al cielo? Pero estaba que no se podía tener. Y en medio de todo le cité un texto bíblico en Gálatas 5 que es súper conocido. Y solo se lo cité, ni se lo expliqué, ni nada, solo hice eso. Aquí dice que ni los borrachos y hay otro poco de cosas heredarán el reino de los cielos. Si usted cree en Jesús, demuéstrelo con hechos, porque las palabras se las lleva el viento. El Señor dice: hay un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No le dije más, me fui. Y la semana pasada estaba haciendo refrán de Él, porque es que Dios es el que hace la obra. Por eso también dice: echa su pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Amén. Digamos gloria a Dios. Así que siempre que tomemos decisiones, esperemos que Dios nos confirme si realmente es lo que necesitamos. Nosotros debemos ser un pueblo ubicado. La fe nos ubica, el mundo desubica la realidad espiritual, pero en Cristo Jesús nos ubica. Amén. Dios quiere que nosotros tengamos vidas en el Espíritu. Por eso dice que es necesario vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Sencillo, el que hace los deseos de la carne es porque no se ha decidido plenamente vivirle a Cristo. Pero el que tomó la decisión absoluta de vivirle a Cristo, cada que se arrodilla en la mañana le dice: Señor, yo quiero hoy poder ser mejor que ayer. Amén. Y lograr ser mañana mejor que hoy. Porque el camino del justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día se hace perfecto. Amén. Qué bueno que todo lo hagamos bajo el amor y el temor del Señor. Amén. Tuve una situación con una familia hace pocos días. Estaba orando desesperado por esa causa, me inquieté mucho. Y en una madrugada el lunes el Señor me dice: solo necesitas 2 palabras claves para orientar en ese caso. Y automáticamente confirmé que estuviera en casa y allá llegué. Y las 2 palabras el Señor ha puesto en mi corazón que las recuerde aquí ahora. Esas 2 palabras son actitud y compromiso. Si usted quiere tener puntos con Dios, tenga una excelente actitud. Si algo Dios moldea en sus hijos, es una buena actitud. Porque la buena actitud es como cuando alguien tiene una loción deliciosa o tiene buen aliento. Todo el mundo se siente bien cerquita. Pero cuando alguien tiene una mala actitud, es como si hubiera mascado ajos. Todo el mundo quiere estar lejos. Estoy hablando en el sentido espiritual. Nosotros, si tenemos la presencia de Dios aquí adentro, debemos reflejar el amor, el gozo y la alegría que produce el poder de Dios en nuestros corazones. Que hay dificultades, las hay. Que hay adversidades, las hay. Pero en medio de todo, somos un pueblo que aprendemos a gozarnos en la presencia del Señor. Porque nunca estamos solos. Siempre en medio de toda angustia el Señor nos da una respuesta. Clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Pero es importante vivir en el Espíritu. Y para lograrlo necesitamos cuidar nuestras actitudes. No solamente frente a los demás, sino realmente qué dice Dios de mi vida, qué dice Dios de mi actitud, qué dice Dios de cómo estoy enfrentando mi proceso para poder ser salvo. Porque es que, por eso citaba hace un momento a Salomón. Salomón sabía mucho, pero no le fue suficiente saberlo. Para alcanzar la salvación es necesario vivirlo. Por eso el Señor dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y alguien dice: hermano, pero es que yo no sé cómo hacerlo, como que no tengo la sabiduría para eso. Dios a todos nos ha dado sabiduría. Job 38:36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón?
¿O quién dio al Espíritu inteligencia? Dios a todos nos dotó con esa bendición. Todos tenemos la facultad de decidir. La doctrina del Señor moldea en nuestra vida tres cositas importantes: la actitud, nuestras emociones. Nosotros canalizamos la forma de sentir diferente cuando oramos. ¿Por qué insistimos en que hay que orar y hay que estudiar la palabra? Porque la oración dispone mis emociones para ser agradable a Dios, y la palabra afirma mi conciencia para que no me equivoque. Así que es importante cuidarnos en estudiar la palabra y no descuidar ni negociar nuestro tiempo de oración. Amén. Digamos gloria a Dios. Dios nos ha dado sabidurías para que cuidemos el tesoro que nos ha sido entregado. El Evangelio es el mejor tesoro. Amén. Y las arras de ese tesoro y de esa herencia es la gloria de Dios en nuestro corazón. Por eso la Biblia también dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro. Amén. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es con nuestra capacidad, sino con la influencia del poder del Espíritu Santo. Si usted y yo queremos marcar la diferencia, necesitamos definitivamente la llenura de la gloria de Dios. Denle un aplauso al que sigue bautizando con Espíritu Santo. ¡Aleluya! Por eso es que hay que andar en el Espíritu. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero el que no ha tomado decisiones en Dios sigue siendo un hijo de desobediencia. Estamos mirando los dos polos, como que Dios nos conectó con el hermano en la enseñanza de la mañana. Amén. Porque él estaba mostrando también lo que es el estar en el camino o el desviarse del camino. Y aquí estamos mostrando lo que pasa con el que cuida la fe y vive en el Espíritu, y lo que pasa con el que está de acuerdo a la carne y vive en los impulsos de la carne y el pecado. Por eso también dice Proverbios 23 desde el 7, hablando del resultado del ser humano: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso es que también dice: de la abundancia del corazón. Y yo podría agregar algo, y yo sé que es coherente: y de lo que se tiene por dentro, se refleja por fuera. Es por eso que su testimonio es tan importante, porque no hay cosa más complicada que salir a evangelizar cuando no hay buen testimonio. Y le preguntan: fulanito de tal es de su iglesia, y uno empieza a pasar entero. ¿Qué me irá a decir? ¿Qué sabe que yo no sé? Pero es una bendición cuando uno sale a evangelizar y dice: uy, pero fulana de tal se nota que es de su iglesia. ¡Qué personaje! ¡Qué bendición! ¡Qué bueno poder tener una vida de ejemplo como la que tiene él o la que tiene ella! Amén. Digamos gloria a Dios. También dice: no hables a oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razonamientos. Y reflexionaba en ello hablando hace un ratico con mi hermano de una situación. Y es que no hay cosa más complicada que desgastarse aconsejando a alguien que no quiere escuchar. Amén. A veces uno siente que pierde el tiempo. Amén. Pero lo importante es que cuando hacemos esto en el amor del Señor, nunca perdemos el tiempo. La palabra de Dios cumplirá el propósito para lo cual ha sido enviada. Amén. Gloria al nombre de Jesús. También dice la palabra: el hombre que está en honra y no lo entiende, porque es que es muy duro cuando alguien conoce y ha disfrutado y ha gustado de esto y después no está, y uno dice: pero ¿qué pasó? Y es un texto duro bíblico, pero es una verdad que a veces es necesario recordarla para que valoremos lo que tenemos. Salmos 49, 20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. La gran pregunta: ¿estamos entendiendo lo suficiente qué es la riqueza del Evangelio? Amén. Porque cuando usted y yo tenemos claro qué es el Evangelio, somos capaces, si es necesario, de ofrendar nuestra propia vida por causa de la verdad y de seguir pregonando la autoridad del nombre de Jesús. Amén. Pero qué triste cuando alguien deja de avanzar porque no alcanzó a dimensionar y a entender la riqueza que tiene por el Evangelio.
El pueblo de fe es ubicado, pero el que vive en la carne solamente va en los impulsos de sus pasiones. Nosotros hemos sido llamados a vivir diferente. Digamos gloria a Dios. Esta parte que viene aquí me gusta mucho. La fe supera la lógica. Aleluya. Cierto, la lógica en este tiempo nos dice que tenemos que usar protocolo. Pero crean, hermano, que si el Señor no estuviera guardando la iglesia, las cosas serían distintas. Pero con nosotros está el Todopoderoso. ¿Cuántas veces quizá hemos estado expuestos? Pero el Señor nos tiene bien. Nos tiene seguros, nos tiene firmes. Gloria al nombre de Jesús. Y hace un momentico estaban hablando de Gedeón. Las matemáticas de Dios son una cosa asombrosa, diferente. El que tiene fe genuina entiende que esa fe supera la lógica del común denominador del mundo. El Señor primero llama a Gedeón y le permite sacar una lista de 32,000 hombres. Pero después le dice: Gedeón, son muchos, y le resta 22,000. Ya Gedeón está temeroso y el Señor le dice: Gedeón, aún son muchos. Y en el verso 4 le reitera del capítulo 7: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. A veces nosotros tenemos que entender que los procesos que estamos viviendo son parte de la prueba de nuestra fe. Amén. La Biblia también dice que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, debe ser probada. Amén. Amén. Vaya este contigo irá. Y también dice: mas de cualquiera que yo te diga, ese no vaya contigo, el tal no irá. Y estableció una señal y dice que fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Tenía 32,000. Le resta 22,000, quedan 10,000. Y dice: no, no es suficiente, tienen que pelear con menos. Y pelea con 300. Pero al otro lado son legiones, millones de ejército enemigo. ¿Y sabe qué más es lo que me asombra? No le dice: coja espadas. No le dice: coja escudos. No le dice: coja yelmo. Le dice: coja una trompeta, un cántaro. ¿Cierto? Y una tea ardiendo por dentro del cántaro. Y que el pueblo haga lo que usted haga. Dígame si eso naturalmente no es una locura. Voy a ir a pelear. El ejército enemigo triplica y muchísimo más las cuentas del ejército de este lado. Pero aparte de eso llevan una trompeta, una antorcha y un cántaro. Digo, con eso nomás, ¿cómo pelean? Si ya van ocupados ambas manos. ¿Sí o no? Pero es que Dios a veces se glorifica cuando nosotros pensamos que no se puede hacer nada. Nosotros debemos aprender a crecer en la fe y a dejar que Dios obre. Amén. Dios a veces nos permite pasar procesos para probar hasta dónde más nos quiere llevar. Pero lo más importante es: no cuestionemos a Dios y seamos obedientes. Gedeón en medio de todo tenía temor. Dios conoce el temor de Gedeón y le dice: tome a su escudero más fiel y métase en el campamento enemigo, porque por boca de ellos te voy a declarar que te he dado la victoria. Aleluya. Dios hace lo que tenga que hacer para darnos la victoria, pero nosotros debemos obedecerle. Amén. Gloria al Señor. Y cuando es el momento de la gran batalla, el resultado no dependía de ellos. Usted y yo, en la fe genuina, sabemos que hay muchos resultados que no dependen de nosotros. Amén. No depende de su fuerza, no depende de su intelecto, no depende de su carrera. Depende de que la gloria de Dios se glorifique cuando usted y yo obedecemos. Si usted lo cree, déle ese aplauso al Señor Jesús. Así que no cuestiones que está pasando un proceso difícil. Haga caso, avance, que Dios dará la victoria. Aleluya. Y llegan ellos, se ubican en grupos de 100 hombres. Gedeón está en un grupo. Y ahora les dice: rompa el cántaro. Hay momentos donde nosotros tenemos que desvanecer y decirle a la carne que se someta al propósito del Espíritu. Así es. Y hay que decirle al gran alfarero que nos quebrante muchas veces. Amén. Gloria al Señor. Esos cántaros significan el barro.
Y usted y yo somos barro, ¿sí o no? Pero la antorcha que va por dentro ardiendo es la influencia del fuego del don de Dios que hay en cada uno. Por eso la Biblia dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue dado. La gente, ¿qué es lo que ve? El barro. No ven otra cosa. Pero cuando nosotros rompemos el cántaro, entonces ahora se ve la luz. Cuando ese creyente ha pasado la prueba, la gente no solamente ve una persona, la gente logra ver la gloria de Dios en ese personaje. Así que vale la pena avanzar, aunque a veces partir nuestra carne para someterla al Espíritu nos cueste un poco, pero vale la pena hacerlo. Démosle una alabanza al Señor. Hay algunos que dicen: lo que ese hombre está diciendo es una locura. Sí, puede sonar locura. Primera de Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los que no han tomado la decisión, esto es una locura, pero para los que han de ser salvos, esto es poder de Dios y sabiduría de Dios. Denle ese aplauso al Señor. Esto es poder de Dios y sabiduría de Dios. Créalo y déjese usar por Dios. Para nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente hablando. Puede ser que algunos aquí estén entendiendo todo esto. Amén. Como también puede ser que hay algunos que dicen: sonó bonito, pero no entendí nada ni sentí nada. Yo le invito en el nombre de Jesús, hay que pasar a otro nivel en el propósito de Dios. Yo he encontrado varias situaciones que a veces, en alguna ocasión una hermana aquí cerca me comentaba, bueno, en Páez exactamente: hermano, a mí no me gusta escuchar hablar a ese ancianito. No me gusta porque no la entiendo. Pero es uno de los maestros que a mí me encanta escuchar. Entonces yo decía: ¿qué pasó aquí? ¿A cuánto les gusta escuchar enseñanzas del hermano Eliseo Duarte? ¿A cuánto les gusta escuchar enseñanzas de Álvaro Torres? Y a ella no le gustan. Nos fuimos más a fondo. ¿Por qué no te gusta? Es que reprenden mucho y lo hacen sentir mal a uno, como si conocieran la vida de uno. Hace pocos días alguien fue a un culto y después volví a visitarlo y dijo: no tengo ganas de volver, porque es que con todo lo que usted dijo yo sentí que alguien le había contado mi vida. Pero es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y cuando nosotros dejamos que sea Dios en nuestra vida, no hacemos lo que queremos, sino lo que Él quiere que se haga. Aleluya. Muchas veces la gente quiere un evangelio bonito que les agrade. El evangelio es para salvación, independientemente de que guste o no guste. Es cuestión de sujetarnos para alcanzar la riqueza de la eternidad en la presencia de Dios. Y al que ha nacido de nuevo, claro que nos gusta y nos es un privilegio, aunque a veces tengamos que padecer algo por causa de esta verdad. Por eso, aunque muchos dicen que es locura, Pablo también en 2 de Corintios 11:1 tiene que decirles: ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, toleradme. Porque a veces decimos cosas que no gustan mucho, pero que son verdades de Dios por amor a nuestra salvación. Alabanzas al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. El que cree de forma absoluta está seguro y sabe que el secreto es creer. Amén. No más, creer. Amén. Ese es el secreto. Jeremías 33:6: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dígame si ese no es el propósito de este evangelio glorioso que Dios nos ha traído. Amén. Así que tenemos la riqueza más grande, aleluya. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. La incredulidad ha sido el gran problema de muchos. ¿Saben cuál es el pecado más grave en un creyente? No creer. Amén.
porque si es creyente es que creemos. Y el Señor dice que si creemos veremos su gloria. O sea que si en alguna causa no hemos visto la gloria de Dios, ¿será falta de fe? Amén. Alabanzas al Señor. También la Biblia dice, si es imposible agradar a Dios, pero se hace necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él recompensa. También dice la palabra, me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón. A veces, ¿cómo? Preguntémonos, ¿a qué medida y con qué esfuerzo y con qué pasión nos hemos acercado a buscar a nuestro Dios? Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. A partir de Cristo hay muchas sanidades y milagros. Y nosotros hemos sido participantes de muchas cosas. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Amén. Aleluya. En estos días, hace más o menos unos 3 meses ya, mi mamá fue a que le hicieran una cirugía. La cirugía era para sacar un tumor canceroso en el ovario izquierdo y otra situación. Termina la cirugía, el médico se pone con demasiada inquietud. Mi papá se inquieta aún más y le dice, médico, ¿qué pasa? Y dijo, no, es que no entiendo. Porque lo otro, pues sí, se hizo la cirugía sin problema, pero es que no aparece el tumor canceroso del ovario izquierdo. Está completamente sana. Tiene el ovario como el de una señorita. Porque el Dios que nosotros tenemos se sigue glorificando. Pero es cuestión de buscarlo con el alma. Es cuestión de meternos en su presencia. Pero a veces no queremos pagar el precio. Aleluya. Mateo 15:30, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y a otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y hoy, el canal por el cual Dios se quiere glorificar es su vida y mi vida. ¿En dónde están los pies y las manos y los labios del Señor en este tiempo? En el testimonio y la vocación de cada creyente. Porque Dios nos ha llamado para que seamos luz, para que seamos pregoneros y para que nuestras manos se muevan en la causa de la salvación que Dios ofrece. Aleluya. Y hemos cantado ese coro, los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. ¿A quiénes nos ha tocado? A nosotros. Y es un privilegio servirle a Dios, aunque a veces cueste un poquito. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero resulta que a veces como que oramos y no pasa nada. Tranquilo que no le pasa solo a usted. A los apóstoles también les pasó. La incredulidad ha sido el problema más grande. Y tenemos el caso de que los 12 en una ocasión no pudieron. ¿Cómo así, hermano? ¿En dónde dice eso? Mateo 17:20. Jesús les dijo, ellos estaban orando por un muchacho que tenía un espíritu lunático y no había sido libertado. Y entonces ellos se acercan a solas y les dicen, Señor, ¿por qué no pudimos? Y Jesús les respondió, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Cuántos creemos esa verdad? Amén. Pero ahí viene el secreto para superar. Por eso el sentir de la zona de promover ayunos. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Si queremos ver la gloria de Dios y sentimos que nuestra fe no alcanza a ser como un grano de mostaza, entonces por algo estamos promoviendo este tipo de eventos. Porque ese género, ese problema de incredulidad, solo sale con ayuno y oración en la presencia de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Cuando usted y yo creemos de forma absoluta, damos lo que somos y lo que tenemos. Amén. No le demos a Dios lo que sobra. El Señor allá en Lucas 21:4 confrontó a muchos seres allí reunidos con la ofrenda de una viuda. Y les dice a todos, ¿quién cree que dio más? Y claro, ellos empezaron a mostrar a los ricos de la ciudad. Y el Señor les dice, no se equivoquen. Esa viuda pobre
todos ellos, pero ¿cómo? Si apenas dio 2 monedas. Sí, pero es que ella dio su sustento, mientras que los demás estaban dando lo que sobra. El que está completamente enamorado del Señor da de sí mismo y de sus bienes porque sabe que Dios recompensa. Qué bueno que en nosotros esté el discurso que también habitó en el corazón del apóstol Pablo, allá en Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoles más fuese amado menos. Él tenía claro que más allá de que lo amaran, era cuestión de amar al Señor y demostrar ese amor en bendición de la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando nosotros vivimos bien la fe, sabemos que debemos tratar a los otros como superiores a nosotros mismos. Amén. Y eso lo resalta la palabra también. No hagáis nada ni por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Alguien dirá, pero ¿por qué hace eso y por qué hace aquello? Porque en el propósito de Dios valora a los demás como superiores a él mismo. Amén. Por eso también la Biblia dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Pero en el común denominador de la gente primero busca lo suyo, y si tiene espacio y tiempo, mira a los demás. Pero el verdadero servidor entiende el principio de ese texto bíblico. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que yo quiero, hermanos, que estemos de pie. Quiero hacer aquí unas conclusiones rápidas y orar. Vivamos en el Espíritu. Seamos un pueblo ubicado en Dios. Y no le demos rienda suelta a la carne porque perdemos el tiempo. Y nosotros estamos aquí, avanzamos, nos seguimos educando y seguimos corriendo porque anhelamos una patria celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya. Estemos dispuestos a vivir más allá de la lógica. Es claro que hoy en día hay que usar protocolos y un montón de cosas y nos lo demandan y hay que hacerlo. Pero eso no significa que no tengamos fe. Porque donde hemos impuesto las manos con fe, el Señor se ha seguido glorificando. Tuvimos una hermana que era un caso sospechoso y ella dijo, hermano, yo no quiero ir, yo me siento muy mal por allá en la vereda de Yagüeme. Y ella dijo, yo no quiero exámenes, pero yo creo que si usted viene e impone las manos, el Señor me sana. Fui, los visité, impuse las manos. Y al otro día me llamó y dijo, hermano, estoy completamente perfecta, no sé qué era, lo que sí sé es que Jesucristo me sanó. Cuando yo empecé a servir, mi papá también tuvo cáncer. Y fue el proceso más difícil porque ese tiempo duramos con él en esa situación, 2 años y algo más. Pero el Dios que estamos predicando nosotros los pentecostales, en el nombre de Jesús hay respuesta para todo. Estemos dispuestos a vivir más allá de la lógica y movámonos en la dimensión del Espíritu. No dudemos. Aleluya, no dudemos, aunque debamos tomar medidas por alguna causa. Seamos gente de fe. Dejemos que Dios por su Espíritu Santo nos use. No ponga limitaciones. No tengamos excusas. Démosle a Dios lo mejor de nosotros mismos. Nunca olvide que el género de la incredulidad solo sale con oración y ayuno. Dios sigue sanando y sigue liberando y sigue haciendo prodigios, maravillas. Pero necesita ahora instrumentos dispuestos en sus manos. Y esos instrumentos somos nosotros, la iglesia de su nombre. Nunca olvidemos que todo lo que hacemos es en consideración de lo que dice el texto, que los demás deben ser considerados como superiores a nosotros mismos. Así haremos un excelente trabajo. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sirvamos a Dios en medio de un pueblo con diversidad de necesidades. Siempre van a haber problemas, insatisfacciones, necesidades y deseos. Pero también siempre va a haber uno que responde cualquier necesidad, que responde cualquier adversidad. Y yo quiero invitarles en esta hora que hagamos una oración diciéndole al Señor que nos enriquezca en la fe, que nos aumente la fe. Amén. Porque no se trata tanto de llenar un lugar, aunque es una bendición tener llenos nuestros lugares de culto. Pero más allá de que esté lleno,
es que los que estamos en ese recinto seamos gente poderosa en la fe. Amén. Seamos gente que demos un testimonio excelente y que seamos gente que tengamos la capacidad de reprender toda obra de las tinieblas. Que si el enemigo ve ese pentecostal tenga que huir, porque la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. En ningún momento nosotros tenemos por qué estar huyendo de los problemas. Lo que tenemos que hacer es confrontarlos y, aferrados de la mano del Señor, declarar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros y nos ha dado la victoria. Soberano Dios del cielo, gracias, Señor Jesús, por poder ilustrar a la luz de tu palabra con este consejo. Oh Santo Dios, en la fe tratamos a los demás como superiores a nosotros. En la fe todo lo que hacemos es en agradecimiento y en dependencia total. Definitivamente creer es el secreto. La fe supera la lógica, Señor, aumenta nuestra fe. Que seamos un pueblo ubicado, que podamos confesar que todo lo podemos en ti, mi Cristo, que nos fortaleces. Si hay algún hermano agradecido esta noche porque siente que Dios le ha hablado por la palabra, yo le invito a que le dé un aplauso poderoso al Señor. Que lo adore en espíritu y en verdad, porque tenemos la riqueza más grande, la fe que vence al mundo. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, santo, santo, santo. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Alabanzas. Hay poder en tu nombre. Alabanzas al Señor.